Bienvenidos a El Sendero de los Susurros, el lugar donde tus peores pesadillas cobran vida. Si eres amante del misterio, lo desconocido y esas historias que te hacen mirar por encima del hombro en la oscuridad, estás en el lugar indicado. Hoy te llevaré a un rincón sombrío de las leyendas indígenas, donde una entidad aterradora acecha en las sombras. Los Skinwalkers. Estas criaturas, capaces de transformarse en animales y adoptar las formas más perturbadoras, han sido el centro de incontables relatos de terror a lo largo de generaciones. En este vídeo, exploraremos historias reales y escalofriantes sobre encuentros con estos seres, narradas por aquellos que se atrevieron a contar su experiencia. Así que prepárate, porque lo que escucharás a continuación podría ser más real de lo que crees, y recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca sabes lo que realmente te está observando. ¿Estás listo? Entonces, apaga las luces, acomódate y adéntrate en el misterio y el horror de los Skinwalkers. ¡Comencemos! Mi familia solía ir de camping en Wisconsin con algunos amigos de la familia cada año, y cada año mi papá y su mejor amigo Billy nos llevaban a mi hermana y a todos los demás niños en lo que ellos llamaban una caza de snipe. Si estás familiarizado con lo que son las cacerías de snipe, entonces sabes que en realidad es solo una broma, los snipe no existen realmente y era solo una forma de que mi papá y su amigo idearan nuevas formas emocionantes de alborotar a los niños. Nos describían a los snipe como criaturas parecidas a aves, altamente agresivas, que generalmente se escondían en los árboles y solo salían por la noche. Éramos niños, así que nos lo creíamos cada año. Mi hermana y yo estábamos súper emocionados pensando que finalmente íbamos a ver un snipe. Este año no fue diferente, era el segundo día de nuestro viaje, todas las familias ya estaban acomodadas y mi papá y Billy comenzaron su misión. Les dijeron a todos los niños que esa noche intentarían atrapar un snipe y juraron que habían escuchado uno la noche anterior fuera del RV. Nos dijeron que si alguien quería ir, podía hacerlo. Por supuesto, todos los niños estaban súper emocionados y también un poco asustados, pero mi hermana y yo estábamos listos. Estábamos extasiados y ansiosos todo el día, y finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, mi papá reunió a todos los niños. Algunos niños llevaban palos en las manos para protección o fines de batalla, e incluso uno llevó una espada de madera. Mi papá dijo que Billy había ido por delante para explorar el área mientras todos comenzábamos a adentrarnos en el bosque. Pasaron 10 minutos de caminata y escuchamos un susurro en los árboles. Todos miramos hacia arriba y Billy salió corriendo cubierto de rojo, gritando que un snipe lo había atacado. Todos los niños empezaron a correr y gritar, y yo, con solo 8 años, tampoco sabía que era solo una broma, así que comencé a correr también. No sabía en qué dirección corría, pero corrí a través del bosque hasta encontrar un árbol con un gran arbusto donde podía esconderme. Recuerdo que traté de no llorar ni hacer ruido. Pasaron unos minutos sin escuchar nada y asomé la cabeza fuera de los arbustos, y fue entonces cuando lo vi, algo que se parecía a un perro, excepto que sus patas eran anormalmente largas y delgadas. Su cabeza parecía desgarrada y deformada, y recuerdo haber visto solo manchas de pelo dispersas por su extraño cuerpo. No tenía idea de lo que era. Lo vi caminar lentamente, aunque estaba a una buena distancia, podía escuchar un gemido débil. Estaba hipnotizado por esta cosa, en realidad, no me gustaba mirarla, pero tampoco podía apartar la vista. Cuanto más la miraba, más sentía una sensación abrumadora de terror. Años después, esa es la única manera en que puedo describirlo. Era tan joven que probablemente no entendía del todo esos sentimientos. Solo recuerdo estar en una especie de trance o ensueño. De repente, escuché mi nombre siendo llamado y el crujido de ramas y hojas a lo lejos. La criatura que estaba mirando se detuvo en seco y me miró directamente a los ojos. Nuestro intercambio de miradas fue interrumpido por mi papá, que me agarró del brazo y me levantó, regañándome por haber corrido tan lejos y diciéndome que era solo una broma y que lo sentía.
Estoy seguro de que estaba experimentando una gran cantidad de emociones, pero para mí, todo lo que me preocupaba era esa criatura. Me di vuelta y el aspecto de la criatura seguía ahí, pero ya se había ido. Ni siquiera escuché cómo se alejaba mientras mi papá y yo volvíamos al campamento. Le conté lo que vi y cómo pensé que podría haber sido un Snape. Por supuesto, él dijo que no podía ser así y ese fue el año en que aprendí que los Snape no eran reales. Mirando hacia atrás, no estoy seguro de lo que vi esa noche. Me dije a mí mismo durante años que era solo un coyote muy grande, pero algo en mí sabía que no era así y no sabía por qué. No fue hasta que aprendí sobre los Skinwalkers que mi intuición me dijo que eso era lo que era. Hasta el día de hoy, no tengo una explicación. Podría haber sido cualquier cosa. Era muy joven en ese momento, así que quién sabe, pero incluso ahora, a veces, cuando estoy en paseos en bicicleta o caminatas en el bosque, desde la esquina de mi ojo, puedo verlo de nuevo mirándome. Tomé un sendero en Arizona que pasaba por un breve tramo de desierto, luego por una montaña de tamaño medio que llevaba a un paso similar a un cañón. Realizar caminatas de 8 a 10 horas solo era mi manera de despejar la mente y alejarme del estrés de la vida cotidiana. En fin, el sendero no parecía ser muy conocido, ya que no había estacionamiento cerca y el comienzo del sendero era realmente difícil de encontrar, estaba escondido detrás de una fila de arbustos espesos y el camino era débil y desvanecido. Nunca busqué específicamente senderos con poco tráfico, pero tampoco me gustaba encontrar gente todo el tiempo en senderos muy transitados, así que estaba bien con que el camino fuera desconocido. A medida que avanzaba, los árboles comenzaron a verse cada vez más secos hasta que la mayoría parecían muertos, muchos se habían caído sobre el sendero o tenían ramas gruesas que caían del mismo. El sendero definitivamente no había sido cuidado en los últimos años, y a medida que avanzaba, el camino empezó a atravesar capas de arbustos espesos y desbordantes. El sendero era lo suficientemente distintivo como para saber que aún estaba en él, así que seguí adelante. Fue entonces cuando escuché un sonido muy distintivo, un silbido proveniente de la cima de la montaña. Era tenue, pero podía oír el silbido sostener unas notas antes de detenerse. Admito que era escalofriante y me hizo sentir bastante incómodo, pero simplemente pensé que había otra persona en el sendero en ese momento, era lo único que tenía sentido. Pasaron otros 20 minutos y nuevamente escuché el mismo silbido melódico, pero esta vez mucho más cerca y fuerte. Estaba un poco más asustado esta vez, pero no iba a abandonar el sendero solo por un tipo que silbaba cerca. Subí alrededor de un cuarto de milla más, manteniendo mi cuchillo en el bolsillo por si acaso. Sin embargo, un árbol se había caído justo en el sendero, y las ramas espinosas hicieron que fuera difícil subir por encima, así que tuve que rodearlo. Giré a la derecha y di un par de pasos antes de notar un pequeño valle, probablemente donde solía fluir un río. Sin embargo, justo en el medio había una pequeña madriguera hecha de grandes ramas. Por la complejidad de la estructura, sabía que tenía que ser hecha por el hombre. Empecé a relacionar el silbido con la madriguera, pensando que tal vez alguien estaba viviendo allí. Tuve una mala sensación sobre todo el asunto y decidí que necesitaba irme de inmediato. Pero justo cuando me di la vuelta para salir del valle, el mismo silbido vino justo detrás de mí. Sentí que mi corazón se detuvo de miedo mientras me giraba rápidamente para enfrentar la madriguera. Para mi sorpresa, había una cabra justo detrás del valle, exactamente desde donde había oído el silbido. Sus ojos parecían estar mirándome fijamente mientras permanecía inmóvil allí. También no pude evitar notar lo grande que era en comparación con otras cabras que había visto en la zona. Me estaba volviendo loco en mi cabeza en ese momento y no podía siquiera comprender toda la situación. Después de unos segundos, logré controlarme y comencé a regresar lentamente, aún mirándola. Pero al dar un paso atrás, abrió la boca ligeramente de manera antinatural y luego soltó el mismo silbido que ya había oído demasiadas veces. Mi miedo se apoderó de mí y corrí montaña abajo, cayendo varias veces sobre árboles y rocas.
Escuché el silbido una vez más, suavemente resonando por la montaña mientras llegaba a la salida del sendero. Nunca le conté a nadie sobre mi encuentro, ya que pensé que nadie me creería y solo parecería un cobarde. Pero no había oído hablar de los skinwalkers hasta hace poco, y tan pronto como profundicé en el tema, me di cuenta de que tal vez esa era la única explicación posible para lo que vi. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.